Bueno, apenas pasaron 4 días desde las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, y el nivel de incertidumbre que manejamos, de atención, de desconcierto y sobre todo creo que ya lo puedo decir, porque es una sensación, me parece generalizada, de miedo que hay en la sociedad, es cada día más llamativo, ¿no? Nunca antes se había hablado tanto de política entre familiares, amigos y amigas, grupos de WhatsApp. De hecho, se convirtió en lo obvio, ¿no? Casi en la conversación estándar de la cotidianidad de vivir en la Argentina post 3 años y medio de Mauricio Macri al poder. Vas al kiosco, te subís al taxi, llegás al laburo o hablas por teléfono con tu vieja a la distancia y la situación política es lo primero que se menciona, ¿no? Quizá viniendo primero por el lado de la economía, pero después terminas hablando un poquito de todo. Y claro, las opiniones aún siguen siendo diferentes, por supuesto, y la grieta sigue existiendo. De hecho, eh, como dato, hay una grieta inmensa, nada más que en esta semanita, cuando Mauricio Macri salió el mismo lunes, post paso, a decir esto y en este tono. Que toda elección es un mensaje y que nosotros lo escuchamos y que entendemos que los votos que no nos acompañaron representan una bronca acumulada de todo el proceso duro económico que hemos tenido que recorrer estos últimos 3 años y medio a partir del arranque de la herencia que recibimos, que era realmente muy, muy difícil. Lo entendemos, estamos acá para seguir trabajando, estamos convencidos que tenemos todavía muchas más cosas para mostrar, para proponer, para debatir, para hacer, y que la elección en octubre va a ser una buena oportunidad para demostrar que el cambio continúa, que vamos a revertir esta mala elección de ayer en una mejor elección que nos va a llevar a la segunda vuelta en noviembre para que el cambio continúe. Y además haciéndonos cargo de todas las dificultades que ha generado esta elección, porque de la euforia que había en el mundo económico local, internacional, el viernes, a partir de encuestas que estaban equivocadas, que decían que íbamos a tener un buen resultado, veíamos gente que venía a invertir, a apostar, a comprar empresa argentina, a traer dinero, generando empleo, oportunidades de progreso para todos. El día lunes, ante el resultado adverso al gobierno y favorable al kirchnerismo, lamentablemente hoy hemos tenido un día muy malo, muy malo. Hoy estamos más pobres que antes de las PASO. Hoy nos ha pegado un impacto muy fuerte esto. El dólar de vuelta volvió a subir, con todas las consecuencias que eso tiene, todos lo sabemos. Pero también lo he instruido al equipo económico para que estudie y se preparen todas las medidas necesarias para realmente cuidar a los argentinos, haciéndonos cargo de nuestra tarea, que es claramente gobernar y especialmente hacernos cargo de que este proceso electoral no castigue aún más a los argentinos, porque si había muchos que estaban con bronca, a partir de lo que pasó hoy en los mercados, las cosas no van a mejorar, lamentablemente. Entonces, lo que tenemos que hacernos cargo, y lo vamos a hacer, pero también todos tenemos que entender que el problema mayor que tenemos hoy los argentinos es que la alternativa al gobierno, la alternativa kirchnerista, no tiene credibilidad en el mundo. Es algo que yo se los vengo contando hace 3 años y medio. O sea, no tiene la confianza necesaria para que la gente quiera venir e invertir en el país. Y eso, bueno, eso es algo que debería ser una autocrítica al kirchnerismo y tratar de resolverlo, de construir esa credibilidad que hoy no tiene. O sea, no hay duda que si el viernes estábamos en una situación donde el dólar bajaba, las empresas argentinas mejoraban, la financiación aumentaba y se consolidaba el proceso de baja de inflación y de crecimiento de la economía, y a partir de este resultado electoral desfavorable al gobierno y favorable al kirchnerismo, se da vuelta todo. Las empresas bajan entre el 30 y el 50%, el riesgo país subió 350 puntos en una hora y el dólar subió lo que subió. Eso demuestra que hay un problema grave entre el kirchnerismo y el mundo,
que el mundo no le confía, el mundo económico, el mundo político no le confía en lo que pretende hacer con la Argentina otra vez. Entonces, tienen ellos que trabajar para que tengamos una elección más normal en generar esa credibilidad. Como presidente estoy acá para ayudar en lo que pueda, pero no es fácil porque ellos ya gobernaron, entonces tienen que demostrar que van a hacer algo distinto de lo que hicieron antes, porque por lo que hicieron antes es que pasa lo que pasó hoy. Más que nada, lo primero que se piensa es en cómo alguien que vive aquí y que no vio ninguna inversión extranjera en este país en 3 años y medio, más que, qué sé yo, el circo del G20 y alguno que otro extranjero que vino al G20 se habrá comprado un dulce de leche en algún kiosco. Pero en todo este periodo infame no vino una sola inversión y resulta que el voto popular, la voluntad de los argentinos y argentinas de querer cambiar la representación, la cara de un gobierno que evidentemente ha fracasado y no trajo más que desastre y hambre, ¿cómo puede ser, digo, que eso enoje a los mercados internacionales y que desde afuera, así como por arte de magia y en menos de una horita, pasemos a ser más pobres, a no tener precio en las góndolas, a bajar el plan de pago que estábamos haciendo y a cobrar mucho menos si nuestra economía y tarifas están dolarizadas? ¿Cómo alguien puede pensar que esa conferencia de Mauricio Macri es acertada o siquiera pensar que un presidente de la nación puede salir a decir eso que dijo con tanta impunidad, ¿no? Y después, digo, se generó una grieta porque, claro, después, como dicen muchos y muchas analistas, periodistas, propios y ajenos, salió un Mauricio Macri totalmente diferente, en un tono de campaña, modificado, moldeado, pausado, decorado, iluminado, grabado, coacheado y arrepentido de haber dicho todo lo que nos había dicho hacía 2 días nada más. Quiero pedirles disculpas por lo que dije en la conferencia del lunes. Dudé de hacerla porque todavía estaba muy afectado por el resultado del domingo. Además, sin dormir y triste por las consecuencias que tuvo en la economía. Pero prioricé atender a la prensa para calmar ansiedades, dudas, como siempre lo he hecho. Sobre el resultado de la votación, quiero que sepan que los entendí. Sepan que respeto profundamente a los argentinos que votaron otras alternativas. A los que votaron por nosotros en 2015 y esta vez eligieron no acompañarnos. Que eso haya sucedido es pura y exclusivamente responsabilidad mía y de mi equipo de gobierno. El domingo hubo muchos argentinos que creyeron en el camino que empezamos, pero que después de 1 año y medio muy duro, dijeron no puedo más. Sintieron que durante este tiempo les exigí mucho. Luego de haber responsabilizado al frente de todos al que había tildado del kirchnerismo el lunes, en una conferencia salvaje por la tarde después de las PASO, salió un miércoles a las 10 de la mañana a pedir disculpas porque no había dormido bien y estaba afectado con el resultado. Bueno, lo que en realidad se dice un muy mal perdedor. Además de haber sido, digo, el del lunes un acto hiper, mega, super antidemocrático. ¿Lo pensaron a eso? Digo, el tipo dijo, instruí a mi equipo económico para que contenga los efectos que ahora pueda llegar a tener el resultado de la votación. O sea, el tipo dijo, le dije a mi gente que morigere los efectos sobre ustedes por lo que ustedes votaron. Le faltaba decir manga de cucas. Digo, un acto realmente repudiable en todo sentido, en plena democracia. Pero bueno, hay un par de cosas que decir sobre esto. De hecho, hay un par de cosas que aclarar con respecto a lo que está sucediendo en esta semana tan pero tan complicada para los argentinos y argentinas. ¿Se acuerdan cuando el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, sí, uno de los miembros del gabinete que más se benefició con la corrida cambiaria de estos días porque tiene toda su fortuna, no solamente la tiene en dólares, sino que la tiene afuera del país? ¿Se acuerdan cuando dijo esto en una conferencia de prensa? El tipo de cambio real ha mostrado un ajuste entre el peor momento de apreciación del peso y los últimos meses de casi 40 puntos porcentuales. Esto nunca se había hecho en la Argentina sin que caiga el gobierno. Nunca se había hecho un ajuste de esta magnitud y lo hemos hecho con las mismas reglas de juego. Digamos, entramos a nuestro periodo de volatilidad. Ahí va.
En su editorial de este lunes, el economista Ale Berkovich le dio la razón a Duhovne, y de hecho me parece que podríamos ir por ahí. Y sí, Duhovne tenía razón. Un gobierno que realizara un ajuste de esta magnitud no podría sostenerse. Nunca había existido un gobierno que haga un ajuste de esta magnitud y no caiga. Y eso fue, digamos, algo que nos preguntamos, por lo menos uno que se mueve en un círculo pequeño. Pero cuando veíamos las encuestas surgía la pregunta, ¿cómo puede ser que mida? ¿No? Con el desastre que hicieron en la economía de nuestro país, con las cifras calamitosas, el desempleo, la caída de la industria, la pobreza, la baja de salarios y un larguísimo, pero larguísimo, etcétera. Y en el medio nos vendían los brotes verdes, ¿no? El crecimiento invisible, que las inversiones que se quedaron sin nafta, no, pero ya estaban viniendo, iban a venir, que aguantemos, que qué sé yo, que este es el camino, que al otro lado del río, y tantas ilusiones más, con metáforas bastante arjonianas. ¿Cómo puede ser que mida? Decíamos, ¿no? Y la realidad era que no era que medía, sino que al final no era tan competitivo como lo demostraban en las encuestas. Y las tendencias en Twitter, con miles y miles de trolls provenientes de Hurlingham que ofrecían caricias significativas y hashtagueaban desde una computadora como si eso fuera a darle algún lugar en la voluntad popular del domingo, donde realmente se dieron las cosas. Y lo decíamos el otro día por acá, finalmente, realidad mató Big Data, porque la realidad es esa. No va la política económica que propone este gobierno. No lo sabía todo el mundo y obviamente tampoco nosotros vamos a salir a señalar a quienes creyeron de buena fe, quizá que era un cambio de aires y que quería vivir como este tipo les prometió que iban a vivir. Vos no podés juzgar a alguien por creer. Por supuesto que no podés. Pero sí hay que ser conscientes de que existe mucha gente que sabía que era así. Y que de verdad defienden ese tipo de política económica. Y ahí, bueno, ahí hay una grieta. ¿Hay que cerrarla sí o sí esa grieta? No, para mí no. Ojo, yo creo que no. Yo creo que es una grieta necesaria, pero siempre me parece por lo menos importante que se sepa qué es cada cosa, para saber de qué lado de la mecha te encontrás. La política económica de Mauricio Macri es la que inauguró la dictadura argentina, ¿no? La dictadura cívico-militar argentina, y que cada tanto esa política económica vuelve, con distintos disfraces, obviamente. Esta vez, año 2016, año 2015, 2016, fue el disfraz de canchero, de la campera inflada, o el chaleco inflado, la camisa celeste y arremangada, el chupín, los ojos celestes, los cíos que nos venían a robar, que no venían a robar porque eran ricos, que venían a poner el pecho al país y dejaban la empresa en la que laburan y son jefes, capos, winners, emprendedores y gurúes del esfuerzo que garpó papá. Los coachers, pero difundiendo las ideas de Alzogaray y Martínez de Oz, lisa y llanamente. Y por ahí iba el discurso sincero de Macri, que, bueno, fue el lunes, no digo el pasado por la máquina de hacer candidatos que tiene Durán Barba, no, digo el del lunes, el primero, la que fue con un sincericidio atroz y que culpó al electorado por no agarrar el camino que proponen las empresas, la billulla, el buen aspecto como país para que el mundo y los organismos financieros que nos miren bien como pueblo sumiso y obediente que debíamos ser. Por eso estaba tan enojado Mauricio, lo hicimos quedar como el orto. Y al final de todo, Duhovne, como dice Berkovich, tenía razón, tenía mucha razón. Y me parece que hay un concepto clave en todo esto y quizá explica en parte lo que está sucediendo y la turbulencia con la que está pasando esta semana, minada por dólares que, si hablamos un poquito fuerte y despertamos al presidente, vuelve a aumentar. Y es que cuando uno es gobierno, no puede perder las elecciones. Y eso es una premisa fundamental dentro de la política. Porque si las pierde, deja de ser gobierno, en el momento en que las pierda. Y esto es verdad. ¿Y saben qué pasa? Es lo más sencillo que hay. Toda la legitimidad en el sistema dicho democrático heredado de la modernidad industrial se funda en los votos. Si uno no tiene los votos, no tiene legitimidad. Y no puede, en consecuencia, gobernar. Si uno pierde los votos, pierde la gobernabilidad. Eso es lo que le está pasando hoy a Mauricio Macri. Gobierna como podría llegar a gobernar la reina de Inglaterra. Nada, en absoluto. Las PASO, está bien, las PASO son primarias, es verdad eso. Pero son elecciones al fin. Son elecciones al fin y al cabo porque expresan la voluntad popular. No existe, es verdad que no existe esa tesis de que el votante jode en las PASO y luego vota en serio en las elecciones generales.
En realidad el votante expresa en las primarias su opinión al momento de realizarse las primarias. Y eso es dejar de subestimar al electorado. Entonces son elecciones y un gobierno no las puede perder. Porque si las pierde, deja de ser gobierno. Macri perdió las PASO. Y no solamente las perdió por muchos puntos. Con lo que su gobierno, de hecho, terminó a eso de las 10 y pico de la noche de este domingo 11 de agosto. Lo que hay ahora es una simulación de gobierno y la prueba la vemos con una promesa de congelamiento del precio de los combustibles que al final no fue y se dio marcha atrás. Papelón tras papelón. Y la verdad es que eso, digo, no es tan terrible de admitirlo ni tampoco es tan pero tan complicado de analizarlo. Leía anoche tarde, luego de que terminamos este programa, se publicó una nota en el diario La Nación y justo andaba echando la mirada por ahí. La Nación publica una nota de la mano de María Esperanza Casullo, una doctora en ciencia política que la verdad es muy interesante. ¿Qué dice Casullo? Dice que, claro, los y las argentinos y argentinas estamos enamorados de esa idea de que la política de nuestro país es tremendamente complicada, ¿no? Decimos que es excepcional, que es imposible de entender para alguien que llega desde afuera a nuestras fronteras. Está bien, la política argentina no es simple, como no lo es la de ningún país latinoamericano, en donde las expectativas son altas y los recursos son escasos. Pero tampoco se trata, sin embargo, de un arte arcano y complicado. Las decisiones de los actores de nuestro sistema político se guían por una racionalidad instrumental bastante parecida a la de cualquier otro en una democracia electoral. A la de cualquier otro, ¿eh? Los y las electores deciden su voto con dosis parecidas de razonamiento, emoción e intuición a los y las, o a las otras latitudes. Ahora, las negociaciones de políticos y políticas fuera de la esfera pública, lo que es rosca, la mesa chica, el círculo rojo y todo eso que se dice, por supuesto que existen, sí, y condicionan, pero no se trata de códigos arcanos o inaccesibles para el ciudadano común. La verdad es que no hay una real política secreta fuera de la caverna a la que advienen solo los que accedieron al password secreto y la señal para los iniciados. Una buena regla para leer sobre la política es que si el análisis es demasiado complicado, más que análisis en buena prosa, se trata de poesía creativa o en vernacular verso. En la época de la información constante de los diarios y portales online que se actualizan durante todo el día, de Twitter, noticieros de cable, es comprensible que la pulsión por generar contenido sea muy fuerte. Y en este caso a veces menos es más. No hubo mejor ejemplo de la simplicidad de nuestra política que las PASO. Digo, no hubo mejor ejemplo que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Por qué digo esto? Tal vez lo mejor que tienen las elecciones es el efecto astringente y objetivador contra el vendeval de especulaciones que los analistas son propensos a producir. Y estas elecciones nos dejaron la certeza de que tres principios que son muy pero muy simples, muy claros, muy poco ideológicos, siguen explicando a grandes rasgos la política nacional argentina, por lo menos. El primer principio, y ya lo dijimos por acá con las mismas palabras, me parece que Totti lo había mencionado el otro día, es la economía, estúpido. ¿Sí? Digo, las elecciones presidenciales son centralmente plebiscitos en donde se juzga la gestión del gobierno en ejercicio. Si los y las votantes se encuentran que el gobierno les facilitó la vida, les hizo más llevadera la lucha cotidiana, les generó horizontes de futuro, lo premian con su voto. Si no, no. Y que pase el que sigue. El segundo principio, simple pero efectivo, es que es muy difícil, no es imposible, pero es muy, muy difícil ganarle elecciones nacionales a un peronismo unido. Y esa es otra premisa fundamental, y lo dice Casullo, Quedó demostrado ya cuando en el año 2013, en el año 2015, en el año 2017 el peronismo había explotado en interna. Y ahora no. Fíjense ustedes, el tercer principio, casi evidente de tan obvio, es que una elección presidencial, en un sistema presidencialista, pido perdón por la redundancia, se trata básicamente de un juicio retrospectivo sobre la figura del presidente. Puede que esto sea un problema, es cierto, como dicen los críticos del presidencialismo, pero no cabe duda de que así
se estructura la cuestión. De esa forma, hay una razón por la que las boletas electorales llevan impreso el rostro de los y las candidatos. La dimensión personal de la política sigue siendo ineludible. Se trata, en realidad, de algo que es sumamente básico. Quien entra al cuarto oscuro, fíjense ustedes, piénsense ustedes este domingo, quien entra al cuarto oscuro debe estirar la mano y elegir si se quiere una cara, una imagen, una persona. Cambiemos tuvo problemas con esto. ¿O no se acuerdan ustedes? Tuvo problemas con esto, quedó demostrado, con la peculiar decisión de doblar las boletas de tal manera que no se viera la cara de Mauricio Macri. Pero no tenemos que hacernos los boludos con esto. Mauricio Macri fue en estos años perdiendo los atributos de frescura y cercanía para ganar en rigidez y distancia. Lo doblaron en todos los distritos porteños. Entonces, ¿qué pasó en Las PASO? Nada complicado, nada difícil, nada que no se pueda deducir al tuntún. Eran elecciones que no definían nada supuestamente y vinieron a definir absolutamente todo. Al final, Duhovne tenía razón y el gobierno cayó. Era cuestión de tiempo nomás. En política se puede engañar a muchos por poco tiempo o a pocos por mucho tiempo. Pero no se puede engañar a todos todo el tiempo.